Orellana, ella es invitada, pues nuestra ecuatoriana también con la cual estaremos conversando. Un tema muy importante, los retos de la educación sobre el tema con las personas con discapacidad. Vamos a estar hablando sobre la educación y la inclusión en los diferentes países en los cuales ustedes están habitados. Yo quiero darle la bienvenida en este momento a Gabriela Peñalosa, que salude pues a todos nuestros televidentes de TV Aneupi que están en este momento ya en contacto. Bueno, un gusto y un abrazo encontrarnos nuevamente y bueno, esperemos que podamos llegar a buen puerto con el encuentro de hoy. Creo que vamos a aportar varias posturas al respecto, así que bueno, siempre es enriquecedor encontrarnos con ustedes. Ok, muchísimas gracias. Karen Orellana, bienvenida, Karen. Muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Espero que hoy sea una entrevista súper, que tengan algunos conocimientos las personas y a continuar, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Karen. Queremos hablar con Gabriela Peñalosa, queremos conocer un poco más de ella, a qué se dedica, qué aportaciones está desarrollando en su país, Argentina. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas. Yo estudio ciencias de la educación. Y también estudio, acá se llama el profesorado en educación especial, aunque bueno, tenemos para hablar al respecto del tema, pero también estudio ese profesorado y bueno, yo soy persona con discapacidad adquirida, tengo discapacidad auditiva y visual. Bueno, también paso mis días trabajando y sí, eso es importante como persona con discapacidad. Y soy miembro coordinador de la Red Nacional de Estudiantes Universitarios por la Inclusión, RENEUPI Argentina. Ok, qué fuerte. Sí, somos universidades públicas, alrededor de 30 universidades públicas, nos faltan incorporar muchas más. Pero también trabajamos con los distintos niveles de educación, primario, secundario, todo lo que necesitan, digamos, de apoyo o alguna lucha que tenga que ver con personas con discapacidad en donde se vulneren los derechos. Ok, gracias, Gabriela. Karen, coméntanos tu trayectoria, biografía, a qué se dedica Karen. Muchas gracias nuevamente por habernos acompañado. Ahora queremos conocer un poco de Karen para luego entrar en materia en lo que respecta a la entrevista. Karen. Sí, muy buenas noches. Sobre los retos de la inclusión de la educación inicial es pues tener una buena metodología y aprendizaje, ya que por medio de eso nosotros también como personas de nivel superior a la educación, las personas que estamos siguiendo pues ciencias a la educación, pues sería bueno de que nosotros tengamos lo básico, ¿no? Tener una buena metodología, una buena enseñanza y que aprendan bien los niños y tener más que eso, pues tener una educación para poder tener como el desarrollo de la inclusión, tener las metodologías adecuadas para que puedan mantener los docentes. Sin eso que los docentes no cumplen, pues no sería una profesión para ellos, sino una profesión mediocre. ¿Por qué? Porque ellos no saben tener buenos conocimientos acerca de eso. Ok, Gabriela, hablamos un poco sobre el tema, pues estábamos hablando de la educación en la inclusión, pues cómo se lleva este proceso en Argentina, aquí en Ecuador, pues actualmente por el sistema de la pandemia se han visto algunas limitaciones. ¿Cómo está la educación
con las personas con discapacidad, cómo se está llevando el tema de la inclusión en el área educativa. Coméntanos un poco. Bueno, nosotros desde la RENEUPI estamos llevando adelante una encuesta junto con la asociación, no sé si es asociación, perdón si me equivoco, pero Meta se llama, donde la conforman personas con y sin discapacidad, y estamos llevando adelante una encuesta en donde estamos recolectando información acerca de cuáles han sido todas las barreras que hemos encontrado y los facilitadores que hemos encontrado como personas con discapacidad durante el cursado en este contexto de pandemia. ¿Cuáles han sido No los solamente, resultados? ¿Cuáles han sido los resultados que han logrado alcanzar o todavía no tienen una cifra exacta? todavía no tenemos datos exactos, ¿sí? Porque todavía estamos socializando la encuesta, pero, perdón que me están dando mensajitos, pero sí tenemos muy en cuenta, digamos, en lo que uno habla y en lo que uno experimenta también, es que las plataformas de las cuales hoy dispone las universidades, si bien son accesibles para los lectores de pantalla, etcétera, no son accesibles el contenido que se sube. Entonces sigue habiendo un déficit de lo que digamos, de la formación docente en cuanto a cómo hacer un contenido accesible. Utilizan muchas imágenes, poca descripción, mucho video subtitulado, pero el que tiene problemas visuales o auditivos tiene ahí un problema. Entonces, mucho PDF que no es apto para los lectores. Entonces, y bueno, sumándole la falta de conectividad, la falta de internet, la falta de aparatos tecnológicos como para poder participar en las clases. Hemos tenido muchísima deserción, hemos tenido personas que han recursado, hay personas que han dejado, hay personas que ni siquiera se han podido inscribir al cursado porque han puesto cupos. Entonces es una situación muy complicada la que se está viviendo. Hemos visto muy buena voluntad, pero bueno, básicamente ha sido muy difícil, es muy difícil el cursado virtual. Ok, pues Carito, coméntanos la educación inclusiva acá en Ecuador. Existen ciertas limitaciones ahora con el tema de la educación virtual, pues el acceso es bastante complicado, la conectividad nos hablaba Gabriela. Karen, ¿cómo está la situación acá? ¿Cuáles han sido las cosas que has tenido que palpar o las cuales has tenido que ver en Ecuador con el tema de la educación para poder mantener la inclusión también dentro de la sociedad? Tampoco, o sea, no te pude escuchar muy bien porque no había muy buena señal, pero o sea, algo te pude entender. Claro. Acerca de la inclusión, acerca de las personas con inclusión, yo tuve que pasar también por esa situación. Es muy crónico. ¿Por qué? Porque hay barreras que los docentes a nosotros nos ponen a nosotros de como que no podemos, de que no sirven, de que esto, que el otro, pero nosotros damos lo mejor, pero sin eso los docentes no se conforman con eso. Entonces nosotros tenemos que también tener un poco de conocimientos. Si el docente no tiene una buena metodología, entonces ¿para qué se hace docente? ¿Para qué hace el papel de docente si no van a cumplir con el rol? Lo has dicho, pues, Karen, pues hay muchas limitaciones pues, y ciertas barreras. Pues, Gabriela, con el tema. Tienen que también tener paciencia y metodología y un buen aprendizaje, claro, para que puedan enseñar a las personas con inclusión. a eso hablábamos, pues, Karen, pues hay muchas limitaciones exactamente, y tú lo indicabas,
que hay esas barreras donde pues las personas con discapacidad se ven bastante limitadas porque no hay la paciencia, no hay ese tiempo pues que se amerita para formarlos en el área de educación, pues, y es el caso más notorio, pues, que observamos a diario, pues ahora no vemos un docente que se dirija hasta el hogar de una persona con discapacidad para poderle brindar sus clases de manera presencial, ya que no todos tienen la oportunidad de poder ingresar a una plataforma virtual y recibir sus clases. Pues los docentes tienen que tener todos los implementos para que puedan enseñar al estudiante con inclusión. Si esa docente no tiene las suficientes documentos, los suficientes materiales para indicarle al estudiante, mejor no le haga perder tiempo al estudiante, porque él viene para aprender, pero si la docente no sabe ni cómo manejar, entonces no sé, o sea, ahí le falta más metodología, más enseñanza, más desarrollo a la capacidad con las personas con discapacidad, porque nosotros, como decimos, y volvemos a decir, nosotros podemos, pero depende de los docentes, cómo tenga la metodología y también la paciencia, porque de eso también un estudiante también rinde. Si tú le das todos los materiales, el estudiante va a rendir, pero si la docente no le da los materiales suficientes, ni la paciencia suficiente, ni el tiempo suficiente, entonces no puede rendir bien el estudiante con inclusión. Así es, pues. Y Gabriela, coméntanos la situación en Argentina, cómo se está viviendo este tema, pues que es bastante preocupante, no solo las personas normales o las personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad necesitan prioridad, también son personas que tienen muchas cualidades que pueden destacar y que también quieren formarse profesionalmente, pero hay una limitación, hay barreras que impiden ese acceso a la educación de manera digna y de manera correcta o que sea directa. Bueno, antes que nada, nosotros no nos movemos en los límites de lo normal y lo anormal, sino que nosotros, o sea, lo normal, entre comillas, vendría a ser un estándar que nos es impuesto. Nosotros, personas con Claro. discapacidad o personas en situación de discapacidad, no entramos muchas veces en el estándar, pero no manejamos la terminología normal o no. Yo escuchando la compañera Karen, coincido en muchos aspectos, pero también pienso yo que también hay una desidia a veces de parte de las personas con discapacidad. Entonces, porque también hay que ver qué es lo que falta desde el docente, entre lo metodológico, lo actitudinal. Creo que es importante detenerse en lo actitudinal en los profesionales de la educación y también en lo actitudinal en las personas en situación de discapacidad o con discapacidad, porque muchas veces nos encerramos, nos enojamos y no buscamos alternativas. Nosotros lo hemos hablado con Henry, que es el presidente de la NEUPI. Hay que tratar de naturalizar la comunicación inclusiva, de naturalizar la comunicación para todos y para todas. Que alguien en su profesorado pueda, cuando esté formándose como futuro docente, sepa que va a estar en un futuro frente a un grupo de alumnos que no son iguales, que no son todos el estándar, que todos tienen características distintas para movilizarse y sobre todo para pensar y para aprender. Entonces creo que cuando uno naturaliza esto de la comunicación accesible, de que lo que yo digo y lo que yo quiero transmitir tiene que llegar a todo el mundo,
creo que cambia la formación, sino también de los profesionales de la educación. A mí personalmente me parece que la gran barrera y el gran desafío tanto de las personas en situación de discapacidad como de los docentes o los profesionales de la educación son las barreras actitudinales. Perdón. Porque por hoy hay un montón de tecnología, hay un montón de aplicaciones de teléfono, de computadora o lo que fuere, tenemos material para trabajar. Pero actitudinalmente tenemos docentes que no quieren aprender a digitalizar cómo corresponde un texto, no quieren renovar textos, son textos que vienen desde el principio de la cátedra y siguen siendo fotocopias de fotocopias de fotocopias, donde solamente una persona que lo ve con mucha dificultad puede llegar a leer el contenido. Que esto que son detalles tontos para el resto de las personas, para nosotros se nos va la vida. Un texto de estudio para una persona sin discapacidad tal vez lo puede llegar a hacer en 15 días. A nosotros nos lleva un mes digital. A mí, en mi caso, no me digitalizan la bibliografía. La tengo que digitalizar yo. Entonces me lleva tiempo, perdón, me lleva tiempo ubicar la bibliografía, me lleva tiempo digitalizarla y me lleva tiempo leerla y estudiarla. Perdón. Entonces, creo que la barrera más grande que podemos encontrar hoy es lo actitudinal. Por supuesto. Y estamos en una semana donde la semana de la discapacidad, pues, y cada día se lucha por la prioridad y la atención a las personas con discapacidad, se lucha por una inclusión prioritaria que sea de beneficio y que no se vean las limitaciones, pues, y en muchas ocasiones, Karen, pues las mismas personas con discapacidad, un cierto número se limitan y se identifican con lo que una persona les pueda decir y les indican que no pueden. ¿Qué tú piensas de aquello? No te pude escuchar por lo que se estaba escuchando entrecortado y no te pude escuchar muy bien. No sé si se puede Bueno, sí, claro, por supuesto, repetirme la por supuesto. pregunta para... Listo, Karen. Mira, se viene una semana de la discapacidad y exactamente se lucha a diario por una inclusión prioritaria, por la atención a las personas con discapacidad. Pero a veces hay ciertas situaciones que hay personas con discapacidad que permiten que los limiten, que por una discapacidad ellos los creen que no son capaces y se quedan ahí en el conformismo. Bueno, no, o sea, no sé, no, bueno, yo lo que te puedo decir es lo siguiente, las personas con inclusión, porque, o sea, son nuestras barreras que hemos luchado. ¿Por qué? Porque en el apoyo, aquí también hay apoyo de nuestros familiares, apoyo de las personas quien verdaderamente saben la situación y siempre nosotros debemos ser, pero nosotros, a pesar de las discapacidades, para nosotros nada es imposible. Estamos donde estamos, es por nuestro gran apoyo incondicional de nuestros familiares, de nuestros amigos, quien nos da esa de seguir avanzando, de seguir adelante, demostrando que nosotros sí podemos, pero hay familias que no están con las personas, con personas con inclusión, les dejan solos. Entonces, para mí parecer, pues, ellos solitos demuestran ser valientes, demuestran ser guerreros, demuestran ser capaces de todo,
cuando uno se tiene toda la familia, mientras otros no tienen lo que es familia, no saben lo que es una familia. He estado presente ahí, he estado ahí en todo momento, entonces es bien duro porque ellos a veces no tienen todos los implementos y ni los conocimientos para ellos poder aprender más que el resto. Pero sin embargo, nosotros como amigos que somos con inclusión, podemos enseñarle y demostrar de que él sí puede demostrar que ellos no están solos, sino están en que nos tienen a nosotros como nosotros somos también familia para ellos, demostrando de que no están solos. Y si pues tenemos que ayudar, pues ayudaremos a las personas que verdaderamente necesitan y con la inclusión y pues a seguir adelante, ¿no? Porque nosotros somos de personas guerreras, no personas que el resto piensa que somos, pero nosotros debemos demostrar lo contrario y ellos, bueno, los docentes, profesores, padres de familia, ellos verán en su conciencia de que nosotros manejamos nuestro ritmo, pero sin embargo salimos adelante y triunfamos con lo que queremos. Ok, Pues cada quien tiene su propia carrera y su propia metodología y todo eso. muy bien, Karen. Gabriela, la misma pregunta. Las limitaciones a veces nos cierran puertas y nos identificamos con las determinaciones de terceras personas y creer que una discapacidad es un límite, es una barrera. ¿Qué piensas de aquello? Yo creo que todas las personas con discapacidad o en situación de discapacidad, en algún momento nos cansamos tanto de pelear o ir contra la corriente, porque es decir, acá estoy, tengo tanto derecho de ser como lo tiene cualquiera. Entonces, que llegamos también, o sea, por más espíritu luchador que tengamos, en algún punto nos toca identificarnos, a quién no le ha agarrado el bajón y decirse, no importa todo el estudio que tenga, no importa los títulos, no importa las publicaciones, no importa lo que yo demuestre, porque nunca me van a dar mi espacio. Y a todos creo que nos pasa eso de identificarnos en algún punto del camino, una o varias veces, con eso que nos dicen que no podemos. Pero ahí, como bien Karen lo recalca, es importante el acompañamiento, la lucha colectiva, el no estamos solos, eh, el poner de ejemplo lo que tal vez a Karen le sirvió para sobrellevar una situación, me puede llegar a servir a mí como ejemplo y como aliciente para hacer lo mismo y para seguir adelante. Entonces, por eso es importante esto de la lucha colectiva, unir fuerzas, tener horizontes. Por eso también es que nos sumamos como Red Argentina a la NEUPI, como un espacio más amplio de construcción. Entonces, creo que sí, creo que en algún punto a todos nos toca identificarnos con eso que nos dicen, esa etiqueta que nos ponen. Pero gracias a las experiencias de otros compañeros y otras compañeras, es que podemos alejarnos de esa etiqueta, alejarnos de ese prejuicio y hacer nuestra parte y construir el mundo desde nuestra postura, nuestra vivencia. Ok, muy bien. Y hablando también, siguiendo con el mismo tema, ahora con el tema de la pandemia, pues muchas personas con discapacidad fueron despedidas de sus trabajos, no hay un espacio laboral y exigen todavía esos bloqueos, creyendo pues que no son capaces, creyendo que no hay las cualidades o el mismo desarrollo profesional. Pues, ¿qué decir sobre aquello?
Personalmente, a mí me pasa que hago un trabajo profesional, trabajo con estadísticas, trabajo con seguridad ciudadana, y me pasa que por más que, o sea, en mi trabajo no lo hace nadie más, pero yo no creo que porque sea persona con discapacidad, pero sí tal vez por mi género, tengo compañeros que hacen, tienen tareas con menos responsabilidad que la mía y cobran más. Entonces, son contextos muy complicados los laborales. También uno se tiene que o sea, se tiene que mover con estrategias. Les pido disculpas por los ruidos, pero que acá hay una tormenta impresionante. Comprendo, Uno comprendo. se tiene que mover estratégicamente también en los lugares de trabajo. Y también saber cuándo tiene que dejar de insistir porque es una pérdida o una fuga de energía. Creo que eso nos pasa a todos. También, y debo decirlo, he conocido compañeros y compañeras con discapacidad que han dicho no cumplen con ciertos requisitos del trabajo y se escudan en el tema de la discapacidad. Por eso, a mí personalmente me gusta mostrar las dos caras. Eso es raro porque en realidad las personas con discapacidad nos caracterizamos por luchar, nos caracterizamos por intentar, nos caracterizamos por seguir intentando y levantarnos cada vez que nos caemos, pero lastimosamente el ejemplo de ciertas personas que utilizan, digamos, tal vez la lástima para en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio, nos perjudican al resto. Esto yo lo digo porque me parece importante, porque no somos así, para romper tal vez etiquetas que nos ponen a nosotros. Las personas con discapacidad en los lugares de trabajo no somos así. Al contrario, demostramos mucho más compromiso porque sabemos lo que es no tener trabajo y lo cuidamos y demostramos que a pesar de nuestra discapacidad o nuestra situación de discapacidad, tenemos las mismas capacidades que el resto, hacemos las cosas, nada más que las hacemos de manera distinta, funcionamos de manera distinta. Entonces, hay de todo, hay de todo. Pero sí nos cuesta mucho aún con un título en la mano conseguir un buen trabajo y que se nos remunere, digamos, de manera justa. Ok, la misma pregunta para Karen. Karen, pues, ¿has tenido un problema o problemas o inconvenientes a la hora de acceder al área laboral? Pues, ¿qué ha sucedido? Eh, ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Has visto que acá en Ecuador, pues, que ha sido también notorio el tema de los despidos, pues, laborales a consecuencia de la pandemia? No la escuchaba bien, la verdad se cortó. Bueno, no la escuchaba bien porque no está bien el internet. Te podemos hacer nuevamente la pregunta, Karen. ¿Cómo has visto el despido laboral de las personas con discapacidad en la pandemia? Parece que tenemos un problema de internet con Karen, pero sigamos conversando con Gabriela hasta que ella pueda solucionar su inconveniente. Gabriela, pues háblanos un poco del tema, cuál es el apoyo que dan las autoridades, en este caso el gobierno argentino, a las personas con discapacidad, qué tipo de inclusión se está aplicando para la mejora de aquello. Nosotros desde el organismo que, digamos, que controla todo lo que es las prestaciones de discapacidad a nivel nacional, se solicitó que se incluyera una ayuda alimentaria a las personas con discapacidad, en situación de discapacidad,
Acá se estaba dando lo que es la tarjeta, por situación de pandemia, la tarjeta alimentar, que es una tarjeta como una tarjeta de débito en donde te cargan dinero y vos lo podés gastar comprando alimentos, determinados alimentos. Bueno, el colectivo de las personas con discapacidad no está incluido en esta entrega de tarjetas. Cuando todos sabemos que estar en una situación de discapacidad da mayor gasto. Uno, por más que tenga un trabajo, por más que tenga un grupo familiar que lo apoye, muchas veces la situación de discapacidad nos requiere gastos extra para movilizarnos, o la misma comida o los mismos alimentos, medicamentos que no siempre nos cubren las obras sociales o no siempre están en existencia. Entonces, bueno, solicitamos eso. No, no tuvimos, digamos, una buena respuesta. Personalmente, lo que yo creo que al colectivo de personas con discapacidad o a los ciudadanos con discapacidad no se nos ha tenido muy en cuenta. Lo único que se hizo fue, en lo cual entra toda la población, fue que durante la época de pandemia nadie podía perder el trabajo. Quien ya estaba trabajando, digamos, en blanco, no podía ser echado porque faltaba el trabajo por ser del grupo de riesgo, que nos pasa a nosotros las personas con discapacidad. Eso nos afectó, digamos, a todos de manera positiva. Después hubo una ayuda económica de un tal UNIFE, en lo cual nosotros no ingresamos como personas con discapacidad, porque la mayoría de las personas con discapacidad no cumplían los requisitos para acceder a esa ayuda económica. Entonces, hemos sido excluidos de esa ayuda. Lo único que se hizo a las personas con discapacidad que tienen pensión ha sido un aumento de 2.000 pesos que vendrían a ser 20 dólares, Wow. si no me equivoco. No hemos tenido, digamos, una contención digamos, del Estado. Sí, la población en general ha contado con la posibilidad de acceder a esta ayuda económica y al IFE y a la tarjeta alimentar, pero lo que se dice es que se va a habilitar la tarjeta alimentar para las personas con discapacidad de 1 año a 18 años, dejando entre medio un espectro de gente y de edad impresionante. Entonces, personalmente, con las medidas que se llevaron a cabo con las personas con discapacidad, no estoy satisfecha para nada. Creo que no se nos ha tenido en cuenta, ni siquiera en tema de rehabilitación, ni nada. Las personas con discapacidad que tienen tratamientos de por vida, en mi caso yo me quedé sin mi medicación. Hace meses que me las estoy comprando yo, porque tengo que acercarme a la oficina y yo tengo una enfermedad donde tengo mi salud debilitada, digamos, no tengo defensas, entonces yo no puedo ir a una oficina de salud para ir a retirar mis medicamentos. Entonces, como yo, le ha pasado a un montón de gente, incluso a jubilados. Entonces, creo que no hemos estado contenidos, no se han seguido los tratamientos, no se han seguido las rehabilitaciones, por lo menos no en totalidad. Y los sueldos siguen siendo los mismos, no se ha aumentado nada este año. Y el tema es que sigue subiendo todo. No me gusta hablar de dinero, pero es importante para que más o menos nos ubiquemos.
yo estoy cobrando algo alrededor de 20.000 pesos, que serían 200 dólares. Y estoy en blanco, estoy con obra social, etcétera. ¿Cuántos más que están, acá los sueldos son muy bajos, pero cuántos más? Una pensión está alrededor de 17.000 pesos, que serán 150 dólares. Así que imagínense el costo de vida lo que es. O sea, sí el mismo sueldo, la misma pensión, todo, pero han aumentado todas las cosas. Entonces, es como que estamos complicados acá. Ok, Karen, ¿nos escuchas, Karen? Karen, ¿nos escuchas? Sí, te Ok, Karen. escucho. Karen, hablamos sobre el tema de las acreditaciones a las personas con discapacidad. Ecuador está atravesando un momento muy crónico, diríamos, personas que no tienen discapacidad haciendo uso del carnet y quienes lo requieren se les ha negado. ¿Qué opinas sobre aquello? Bueno, eso, como digo, la gente que tiene mucho dinero, pues les paga a los, como te digo, a los ministerios de educación, a los del centro de salud para que le puedan dar abonando dinero para que les den a los familiares el carnet de la CONADES. Sin embargo, las personas que tienen todos los requisitos, pues se les ha comenzado a anular los carnets. Cuando todas las personas que tienen el carnet tienen por algo, o sea, porque tienen el reglamento, porque tienen los informes al día. Pero como vuelvo y repito, la gente que les gusta mucho dinero y mucho por debajo todo, pues a esas personas, pues por la culpa de esas personas, a nosotros se nos han quitado muchos derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos? Nuestros derechos es no tener, eh, no tener muchos implementos en lo que es la, en los medicamentos, en la educación, en muchas cosas más que a unas personas con discapacidad se les debe de dar. Pero sin embargo, pues ya no nos dan como antes el gobierno. Entonces, ahí también tiene la culpa también el gobierno, porque el gobierno que él es gobierno, él tiene que saber también salir por los ecuatorianos, no pensar por la gente mediocre, sino por la gente que necesita. Y bueno, gracias al gobierno, pues también ahora nos están dando a nosotros, pues, muchas cosas que no deben de darnos. O sea, ¿a qué me refiero? A que a nosotros, la gente que tenía bonos, ahora ya no tienen bonos. La gente que tiene de tercera edad, gente que tenía medicamentos de tercera edad, tampoco ya no lo tiene. Entonces, ¿a qué vamos? Que, o sea, porque el presidente también tiene una discapacidad, a él también quítanle pues, todos los derechos. Así como a nosotros también nos han quitado, ¿por qué no le quitan a ellos también? A los empresarios que tienen dichos carnés, dichas cosas más, pues ellos no tienen ningún tipo de discapacidad, ningún tipo de derecho. Okay, Pero a la Karen. gente que sí tiene documentos, que sí tienen que pasado por tantas situaciones, se nos han quitado. Ahora pues para la recalificación también nos van a poner un puntaje que ni siquiera para los doctores no está de acuerdo, pues pongamos esto de porcentaje. Tampoco. Es una situación bastante, pues penosa, pues lo que ocurre pues con las personas con discapacidad, pues que se les niega el carnet, Karen. Y sigamos conversando, pues, Gabriela, ¿y qué tú crees que le hace falta
a las autoridades, en el mundo, sobre el tema de la inclusión, pues que es ausente. Entonces, todito eso, todito eso, se le ha ido complementándole, hay que saber, entonces todo eso se ha complementado a una historia que nosotros no, mucha gente necesita muchas cosas. Muy bien, Entonces, en Karen. nuestro caso, pues lo que nos han quitado, pues la gente que, como la recalificación y tanta cosa, pues ahora que venga un nuevo presidente, pues que todo eso cambie y nos den la mejoría para cada uno de nosotros como debe ser, en lo que es medicamentos, la educación, lo que es los implementos más necesarios, más que todo para la tercera edad, porque ellos no tienen casi lo que es medicamentos, ellos no tienen nada casi, todo eso se lo han quitado el gobierno, entonces ahí está, pues. Por eso está por eso está el Ecuador como está, por gente irresponsable, por gente mediocre. Muy bien, ok. Ahora sí, Gabriela, hablábamos, ¿qué hace falta para que la inclusión, pues, en el mundo sea ya algo prioritario, que las personas con discapacidad reciban sus derechos, sean escuchados, tengan su espacio en todas las áreas? Bien. Antes de responderte esta pregunta, quería aclarar algo que no sé si sí actualmente, pero nosotros nos habíamos enterado que a las personas con discapacidad en Ecuador los estaban obligando a ponerle en el DNI, en el documento de identidad, la palabra discapacitado o persona con discapacidad, y que la tarjeta del transporte tiene un mensaje diferenciado al resto de la población. Eso es horroroso, perdón que opine desde afuera, pero eso es etiquetarnos, las personas ahí en Ecuador tendrían que, o sea, nosotros nos solidarizamos con los compañeros ecuatorianos que están en la lucha en ese sentido, porque creo que esto es muy importante, porque es ponerle una etiqueta, es como que uno se pone un cartel y uno va por la calle y pone, bueno, un cartel dice discapacitado. Eso es inhumano. O como que yo le pongo a alguien diabético, o le pongo a alguien gay, homosexual, un cartel en el cuello, o alguien a quien le meten los cuernos, cornudo. No, es horrible. Lo digo irónicamente, pero es horrible. Creo que ahí están ocurriendo muchas cosas muy, muy, muy feas en cuanto a las personas con discapacidad, que es preocupante. Por otro lado, a la pregunta que vos me hacías, creo que las cosas van a cambiar cuando los gobiernos nos consideren personas de derechos y de deberes, ¿sí? No somos objetos de dádiva. No es que nosotros vamos a pedirle por favor al Estado que nos dé una rehabilitación, que nos dé un trabajo, que nos dé la posibilidad de estudiarnos. Nos tiene que dar, porque es nuestro derecho, que los estados proporcionen igualdad de condiciones para todas las personas que están dentro del territorio en el que vivimos. Es, eh, es obligación de los estados darnos la rehabilitación, es obligación de los estados darnos la posibilidad o proveer la igualdad de condiciones para que todas las personas estudiemos, para que todas las personas, sin importar la condición o la situación en la que se encuentren, puedan ser personas plenas. Creo que cuando cambie esa mirada de la persona hacia la persona con discapacidad, que no somos objeto de beneficencia,
ni tampoco somos el objeto de la buena obra y caridad de los poderosos, cuando entiendan que también somos personas de derechos y de deberes, ahí creo que van a empezar a cambiar las cosas. Igual que también esto de entender que esto me lo dijo una compañera, Daniela, a quien admiro mucho, me dijo, estoy cansada porque la sociedad todavía no se da cuenta que la más discapacitada, irónicamente me lo dijo, es la sociedad, porque la que discapacita es la sociedad, porque si la sociedad tuviera rampa, la sociedad tuviera lenguaje de señas, lengua de señas, y la sociedad, si yo tuviera una sociedad que naturalizara la comunicación accesible, digamos, la sensación de discapacidad o la sensación de diferencia sería otra. Ok, muchísimas gracias, pues, Gabriela. Quiero, pues, agradecerles por habernos acompañado, pues, y quiero también seguir culminando con palabras finales, Karen, pues, palabras finales, mensajes de motivación para toda la comunidad del país, pues, saber que una discapacidad no es una limitación, que no es una diferencia, ni una sección de personas, ni etiquetas de barreras para las personas que la poseen, sino más bien, pues, tienen las mismas cualidades, las mismas destrezas y la misma oportunidad. Respondiendo a la pregunta, pues es verdad. Nosotros solamente nosotros con las personas con inclusión sabemos las capacidades que nosotros tenemos. Y pues así tengamos una discapacidad física, intelectual, visual, estar en silla de ruedas para nadie es imposible. Nosotros nos hacemos valorar y hacemos que el resto también aprenda a respetar y a valorar a la gente con inclusión. Porque sin ellos no saben de educación, nosotros estamos para enseñar a la gente sin discapacidad. Porque de eso se basa. Y eso es un respeto y una consideración. Por decir, en el bus, voy a poner un ejemplo del bus. Una señorita estaba embarazada. Ninguna de las personas fue digna de pararse y decir, tome el asiento y decirle, siéntese. De que toditos los señores de los buceros se quedaron viendo. Dije, ¿usted tiene una discapacidad? Me hicieron la pregunta. Le dije, sí, pero con valores y principios. Porque hoy por hoy, tú me ayudas, yo te ayudo. Si tú no me ayudas, yo no te ayudo. Porque en la huerta de la esquina, pues, la gente que va a necesitar, pues, no lo va a tener. No va a haber quien le ayude. Entonces, por eso nosotros decimos, si uno con inclusión valoramos mucho a la gente sin discapacidad y nosotros no estamos como quien dice, ellos ellos sin discapacidad, yo también quiero ser así como ellos. No, porque nadie es perfecto y nadie nos va a hacer perfectos a nosotros. Nosotros mismos tenemos las suficientes metodologías, las suficientes capaces para poder podernos educar, ser solidarios, ser humildes y sobre todo tener una buena amistad. La gente que no valora eso, pues lamentablemente, pues a nosotros, como decimos, nosotros somos de una sola palabra, de una sola una sola voz, y eso nos consideramos. De que nosotros nos digan inútiles, nosotros les respondemos, ustedes serán inútiles, pero nosotros no.
Entonces, esto quiero llegar a que nosotros con la gente que no tiene discapacidad, les hago llegar este mensaje. ¿Por qué? Porque ellos tienen que valorar a la gente y respetar a la gente con inclusión. Porque tarde o temprano de esta agua no he de beber. Sí, algún momento se ha de beber. Algún momento sí se ha de tropezar. Algún momento de tener un hijo que va a ser la misma situación. Entonces, por hoy hay que respetar, valorar y ser solidarios con las demás personas. Ok, muchísimas gracias, Karen. Ahora, Gabriela, sus palabras finales y gracias por habernos acompañado. Pues, ¿qué mensaje darle a la comunidad o a la sociedad en este caso? Perdón, me está atacando mi gato. Yo simplemente decir que las personas con discapacidad somos posibilidad, y no solamente las personas con discapacidad, todas las personas somos posibilidad, somos formas distintas de funcionar, de pensar, de hacer. Nadie, no hay una sola persona que piense de la misma manera, ni que haga las cosas de la misma manera. Ni que tenga procesos iguales. Entonces, a mí me gusta ver al ser humano, en los cuales obviamente, claramente incluye a las personas con discapacidad, como posibilidades, como caminos totalmente distintos, pero caminos al fin. Así que eso. Ok, muchísimas gracias. Queremos agradecerles por habernos acompañado en esta edición de Fundación ANEUPI, por estar compartiendo un tema muy importante. Espero que no sea la última vez que nos visiten a nuestra página y agradecerle también a los televidentes que están comentando, que están dejando sus comentarios a través de este Facebook Live en la página de Facebook TV ANEUPI. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Ok, muchas gracias a todos.